Saludos cordiales, una semana más en este cara a cara de Voz Populi, el último cara a cara antes de las vacaciones de verano. Merecidas vacaciones de verano para los que hacemos este programa, para ustedes también y para nuestro invitado que ahora pasaré a presentarles. Vamos a hablar de lo que hemos hablado las últimas semanas, de financiación autonómica, del famoso cupo catalán, del concierto, de si Cataluña merece una financiación singular, como dicen Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC, o si, como dicen otros varones del PSOE, el PP en su conjunto y buena parte de las fuerzas vivas del resto de la sociedad española creen que esto puede ser excesivo y tener costes inasumibles para los servicios que prestan sanidad y educación pública a todos. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de economía, con alguien que sabe mucho de economía. Le hemos traído aquí expresamente en este último programa, es Juan Bravo, encantado de tener con nosotros. Igualmente, Juan Bravo es vicesecretario económico del Partido Popular y ha venido en una semana en la que estamos hablando todos de, pues eso, de financiación autonómica, pero me va a permitir, señor Bravo, que antes de eso vayamos a la inflación. La inflación se ha moderado en junio, una subida solo del 2,8, probablemente también por el tema de que se han bajado el IVA, se ha quitado el IVA en aceite de oliva y otras cosas. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está esa inflación? ¿Qué pasa? Bueno, cuando vemos el dato, lo primero, un 2,8, está muy bien que apunte, sigue subiendo los precios. Y si hablamos de la cesta de la compra, por encima del 30%. Comparémonos, ¿cómo estamos con respecto a la Unión Europea? De nuevo, por encima de la media. Ya son muchos meses seguidos en los que la inflación en España, el coste de la vida, es superior a lo que está subiendo en el resto de Europa. Y a esto hay que recordar, oye, ¿cuál es el acumulado que llevamos desde que está Sánchez? Más del 19%, un incremento de más del 19%. Esto es algo así como, si yo te cuento que el año 2022 engordé 5 kilos y que el año 23 engordé 4, uno muy optimista puede pensar que he engordado 1 kilo menos, pero la gran mayoría de los que nos están viendo y escuchando dirán, oye, este chico pesa 9 kilos más. Pues eso es la inflación, se va acumulando, nuestros precios siguen subiendo, los salarios no suben de la misma manera y además se ven afectados por no deflatar la tarifa del IRPF, es decir, no adaptar la tarifa del IRPF a la realidad del momento. Eso está provocando, cuando decimos y cuando dice Europa, que en España cae la renta per cápita, cae el poder adquisitivo y que en consecuencia los españoles tienen más dificultades para llegar a final de mes. Claro, es que la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística es sobre unos determinados productos, pero hay otros que se miden de aquella manera. Por ejemplo, la vivienda está disparada y, por ejemplo, el tema, esa inflación en sombra o esa subida de precios en sombra, que es la no deflactación de la tarifa del IRPF, que nos hace a todos un poco más pobres año a año, eso también influye en el nivel de vida de la gente, ¿no? Por supuesto, porque ese incremento de renta lleva un incremento superior del impuesto de la renta y esto afecta al pensionista, afecta al funcionario, afecta al trabajador, afecta al autónomo, es decir, nos afecta a todos y como dice, la inflación al final, algunos teóricos lo denominan como el impuesto de los pobres, porque al final cuando alguien tiene unos ingresos muy altos, la inflación del aceite, de la cesta de la compra, la puede soportar perfectamente, pero cuando hablamos de esa gente que gana 20.000, 30.000, 40.000 euros, esa inflación le afecta muchísimo porque suponen 100, 150, 200, 300 euros al mes y evidentemente eso hace más difícil llegar a final de mes, o que he dicho de otra manera, como también defienden algunos, lo que provoca es un menor valor de tu trabajo. Es decir, si yo voy a comprar la cesta de la compra y gano 30.000 euros, puedo comprar una cesta de la compra, si al año voy con los 30.000 euros y como consecuencia de la inflación los precios han subido, quiere decir que con esos 30.000 euros no compro la misma cesta que compraba hace un año. Lo que quiere decir es que mi trabajo se ha devaluado, mi esfuerzo me lo han quitado y en consecuencia tengo menos capacidad para hacer. Eso es lo que está provocando esta inflación que el gobierno, por mucho que diga, no es capaz de frenar. Pero la economía que dice el gobierno que va como un cohete, ¿va como un cohete? ¿Se puede frenar? ¿Cómo está el panorama internacional? Bueno, si hacemos un análisis, o sea, el decir que va como un cohete nos suena a lo de estamos en la Champions League de Zapatero y todos recordamos la circunstancia. Miremos un dato o varios datos. ¿Cómo estamos en la inflación? Acabamos de decir que por encima de la media de la Unión Europea. ¿Cómo va nuestra deuda? Muy por encima de lo de otros países, más de 400.000 millones. Crecer a cuenta de la deuda no es el mejor escenario. Oiga, no, pero crecer en el PIB estamos creciendo más que otros países. Hagamos el análisis. En España se crece un 2,5 con un 3,6 de déficit. Hay otro país que crece al 2,3 con superávit. ¿Qué preferimos crecer? ¿Un 2,3 con superávit o un 2,5 con déficit? Es decir, crecer sin gastarlo al revés, ahorrando, o crecer contra deuda, endeudándonos mucho más de lo que crecemos. Yo creo que todo el mundo queremos el 2,3, que es lo que está haciendo Portugal. En tercer lugar, si la cosa va como un cohete, ¿por qué somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo? ¿Por qué tenemos fijos discontinuos que todavía no sabemos cuántos tenemos, ocultos, que no están trabajando y sin embargo no computa como desempleados? ¿Por qué los fondos europeos no se acaban de ejecutar? ¿Por qué si esto va como un cohete,
porque hay que maquillar los resultados. Si ustedes llegan al poder, revisarán la figura del fijo discontinuo, que según dicen algunos expertos, y el Partido Popular sí viene repitiendo, no deja de ser maquillaje estadístico. Es un maquillaje estadístico y lo que hay que hacer es buscar las fórmulas. Vamos a hacerlo al revés, vamos a empezar de más abajo aún. ¿Cómo justificaríamos que en España seamos el país de la Unión Europea con más desempleo? Si contamos los fijos discontinuos más los empleados que hay, tenemos aproximadamente 3,3, 3,4 millones de personas desempleadas. Y hay 1 millón de puestos de trabajo en este país que no se cubren. ¿No debería ser esa auténtica reforma laboral? ¿No el maquillaje para cambiar el nombre a un contrato temporal por un contrato de fijo discontinuo? Ese debe ser auténticamente el objetivo al que tenemos que trabajar, casar las personas que están desempleadas para que tengan una oportunidad de poder trabajar frente a este mercado que está reclamando 1 millón de personas. Eso es formación, eso es políticas activas de empleo, eso es adaptación de la normativa, eso es facilitar, eso es escuchar a la empresa, no demonizarla, que es la que crea el empleo. Bueno, esa es la auténtica reforma que nosotros haríamos. Lo que no haríamos nunca es una reforma que lo único que hace es cambiar el nombre, maquillar el nombre, no dar datos, no hacerlo de manera transparente y en consecuencia perjudicar al trabajador, ¿no? Estamos con Juan Bravo, vicesecretario general del Partido Popular para Asuntos Económicos, en este último cara a cara antes de las vacaciones, merecidas vacaciones. Y vamos al meollo, por aquello que le hemos traído aquí al señor Bravo. Vamos a empezar antes. ¿Usted se cree que va a haber un concierto catalán o tiene dudas? Bueno, lo que dice el documento es que ellos lo van a negociar durante el año 2025. El documento del PSC y Esquerra. El documento de PSC y Esquerra y el documento también que ha hecho el Gobierno de Cataluña antes de la entrada del presidente Illa, y que recoge documentos y dice datos muy interesantes como que se negociará durante el año 2025 para que tenga sus efectos en el año 2026. Bueno, en el año 2026 veremos quién está al frente del Gobierno de España. ¿Técnicamente es posible ese concierto? Sumado al concierto, como bien saben nuestros espectadores de País Vasco y Navarra, ¿es posible que una economía que representa el 19% del PIB, segunda economía del Estado español, como es la catalana, se enajene del resto sin causar un grave perjuicio al resto? Vamos al primer elemento, la Constitución. ¿Cabe la Constitución? La Constitución recoge la independencia fiscal, recoge la insolidaridad, recoge la desigualdad, recoge hacer españoles de primera o de segunda. Yo creo que la Constitución no recoge eso, justo lo contrario, no hace falta pasar de los primeros artículos para tenerlo claro. En segundo lugar, ha hablado de País Vasco y Navarra, es que está expresamente recogido en la Constitución ese sistema. En tercer lugar, cuando hablamos de esto, oye, lo que está diciendo es que tú te vas a quedar con todo lo que recaudas, insolidaridad, solamente lo que recaudas que te interesa, porque nadie ha hablado nada de las pensiones. Las pensiones es deficitaria en Cataluña en aproximadamente 5.500 millones. Eso no hablan. Yo me quiero quedar con todo y luego ya veremos qué aporto. Además, cuando dicen que aportarán, dicen que se decidirá políticamente. No, hombre, no, políticamente no. Se decidirá técnicamente con la valoración de los costes. Entonces, lo que le estamos diciendo a los españoles es que para que Sánchez siga siendo presidente y para que ella sea presidente, el Partido Socialista ha negociado con los independentistas y separatistas un sistema de financiación por el cual le van a dar más a ellos que al resto, para que sigan teniendo embajadas, para que siga teniendo el presidente de Cataluña la retribución más alta de España. ¿Y qué le damos al resto de españoles? Más recortes sociales. Es decir, si cogemos esos 13.000 millones aproximadamente que se cifran que podrían ser, si hablamos de médicos, pues serían 150.000 médicos menos, para el resto de los españoles. Esos 13.000 millones de los que habla el señor Bravo es un informe que ha elaborado el think tank FEDEA, en concreto su director, Ángel de la Fuente, que es probablemente de los que más saben de financiación autonómica en España, que dice lo siguiente: Cataluña reclama un déficit anual en las cuentas, en su liquidación con el Estado, de alrededor de 22.000 millones. Bueno, pues el bueno de Ángel de la Fuente dice que, hombre, pensando bien, no reclamarían de golpe toda esa cantidad, sino entre un 30 y un 60%. Vamos, entre 6.600 millones menos a las arcas del Estado y 13.200 millones que se quedarían en Cataluña. La pregunta es, ¿eso es viable? ¿Es viable que el Estado se quede sin entre 6.000 y 13.000 millones al año? No, eso es lo que le quitaría al sistema de financiación. Claro. Eso significaría, como digo, 150.000 médicos menos para el resto de España. Si hablamos de profesores, 260.000. Hablamos de hospitales... 150.000 médicos menos y 230.000 profesores menos. Si hablamos de médicos, por ejemplo, de sanidad, 150.000. ¿Lo queremos transformar en profesores? 260.000 profesores menos para el conjunto de España. ¿Queremos hablar de hospitales? Serían 25 hospitales menos cada año de la última tecnología, o sea, hospitales a valor de 500 millones de euros. Eso es lo que le está privando. Ese acuerdo es lo que le está quitando al resto de ciudadanos
porque no nos olvidemos que esto lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. Pero yo, vamos a ver, esto no deja de ser un ejercicio teórico, señor Bravo, claro. Porque mucha gente en el PSOE, y no solo el PSOE, tiene la percepción de que esto al final no se llevará a cabo porque no deja de ser un disparate en términos financieros y económicos. Porque claro, en el momento que Cataluña reclame su concierto económico con el Estado, lo va a reclamar directamente Madrid, legítimamente, lo reclamaría Baleares, que es la tercera en aportación. Ahora mismo aportan al sistema de financiación del régimen común, la primera Madrid, 7.000 y pico millones, correcto. La segunda Cataluña, 2.100, más o menos, y la tercera Baleares, 350 millones. Que proporcionalmente es más que lo que hace Cataluña, ¿eh? Claro. La pregunta es, si Cataluña lo reclama, las otras dos también perjudicadas con el actual sistema lo reclamarían Madrid y Baleares. Y la pregunta que le hago yo al vicesecretario de Economía del PP, ¿esto hace viable el sistema o está ya todo por los aires? Solamente con lo de Cataluña ya hace inviable el sistema. Y así lo dice Ángel de la Fuente, dice, esto va a generar recortes en dos partidas principales, por ejemplo, en pensiones o en defensa, o bien subida de impuestos. ¿Hasta dónde van a seguir subiendo los impuestos? Pero fíjese la diferencia entre lo que dicen los políticos independentistas y separatistas cuando hacen referencia a esa injusticia y lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. ¿Qué dice la presidenta Ayuso? Ella se siente orgullosa de que los madrileños aporten al sistema de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas más de 7.000 millones de euros. No solamente no lo ve una discriminación, sino que está orgullosa porque cree que es el sistema como tiene que funcionar. Solidaridad y que los territorios que más capacidad tengan puedan aportar a aquellos territorios que menos capacidad tienen. Es decir, que parte del dinero de Madrid vaya a Extremadura es un motivo de orgullo para los madrileños, porque ha demostrado que la buena gestión en Madrid le permite, con los recursos que tiene, dar infinitos mejores servicios que, por ejemplo, hacer en Cataluña. No olvide que en Cataluña aproximadamente la inversión en sanidad es un 3%. Si le hablo de Andalucía, supera el 5%. Por ejemplo, eso es la diferencia. Hay políticos que deciden hacer embajadas y hay políticos que deciden hacer sanidad. Bueno, esperemos que la señoría deje de hacer embajadas y haga más sanidad. Bueno, pues lo que hemos leído hasta ahora es que van a potenciar la estructura de embajadas. No que van a quitarlas o reducirlas, es que las van a potenciar. Hemos visto cómo quieren que las selecciones de fútbol participen las catalanas a nivel internacional. O sea, no solamente no quieren reducir gasto, sino que quieren es ampliarlo. Repito, mientras ellos hacen eso, mientras ellos tienen el presidente que más cobra, hay comunidad como la Comunidad de Madrid, con mucho menos consejeros, por ejemplo, que la Comunidad de Catalana, que tiene 16 consejeros, nada más. Una de las trampas de esta supuesta negociación o de esta concesión del Estado que tendría que hacer a Cataluña en virtud del acuerdo PSC-Esquerra es que esto va de fuero, no de huevo, porque lo que se temen muchos varones socialistas, me imagino que también el Partido Popular y muchos varones del PP, es que el gobierno en esta época de vacas gordas, vamos a decir así, el Estado está sobre recaudando, tanto en IVA como en IRPF, porque va bien la economía, pues va a dar un manguerazo y dinero para todos. Pero claro, luego vendrán las vacas flacas, momentos de vacas flacas, y si no hay buena recaudación y se queda instalado un sistema en el que Cataluña aporta menos al conjunto del régimen común, pues allá habrá un problema que tarde o temprano se manifestará, ¿no? Aquí hay varias cuestiones. La primera es, no olvidemos que el sistema de financiación que tenemos hoy lo acordó el Partido Socialista con el tripartito de Cataluña. O sea, los mismos que hoy lo critican son los que hicieron este sistema. Consiguieron el 51% del apoyo. El anterior sistema, el del año 2002, del presidente Aznar, lo apoyó más del 90%. Para que veamos la diferencia. Entonces, estos mismos son los que ahora dicen que van a hacer un nuevo sistema. Entonces, oye, ¿cabe o no cabe? No cabe. No cabe esta opción que ellos están defendiendo de mayores recursos para Cataluña. Hay un problema de gestión y lo que tienen que hacer es ser capaces de gestionar bien el dinero que tienen. Y eso es lo que en la realidad no está pasando. Bueno, parece que Alberto Núñez Feijóo, que ha estado en una etapa complicada porque ha tenido una lesión de ojo, ahora les ha convocado a todos los varones en septiembre para una reunión de presidentes del Partido Popular y luego van a pedir, creo, corríjame si me equivoco, la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, ¿no? Correcto. ¿Ahí confían en llegar a algún acuerdo con Paj y Barbón, que son los dos únicos varones que tiene el PSOE, me refiero del régimen común? Bueno, miremos un poco la situación. ¿Qué pasa cuando el presidente Feijóo era presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia? Hizo la declaración de Santiago, en la que invitó a comunidades autónomas de distintos signos políticos para poner posiciones en común. ¿Qué hizo el presidente Juanma Moreno en Andalucía? Invitó a comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia, que en ese caso estaba gobernado por los socialistas, para intentar posiciones en común. Aquí los únicos que buscan la confrontación es la señora Montero. El resto intentan ponerse de acuerdo, porque al final esto no es la financiación de los territorios, esto es la financiación de las personas. Es decir, con los impuestos que paga la gente es con lo que luego está el sistema de financiación, el dinero de la gente. ¿Y ese dinero a qué va? ¿A Andalucía, a Extremadura? No, a la sanidad de los andaluces,
a la educación de los extremeños, a las políticas sociales de los catalanes. Aquí lo que quiere la gente es que tenga un sistema por el cual los servicios básicos estén cubiertos y en las condiciones más próximas a la igualdad. Eso es lo que está reclamando, y para eso se recaudan impuestos, no para comprar votos. Si yo le dijera a usted que yo he comprado a alguien, le he dado dinero para comprar votos, usted diría que eso es corrupción. Si cogemos el dinero de todos los españoles de sus impuestos, se lo quitamos para comprar el voto, para que voten a Sánchez o voten al señor Illa, ¿eso cómo lo llamaríamos? Claro que esta jugada puede ser un trampantojo, porque sí, imaginemos, hagamos de abogado del diablo, que el presidente del gobierno ha cogido dinero para comprar el voto de Esquerra y de Junts. Veremos si Junts apoya eso, pero luego tiene que tener el voto de Compromís, que también lo necesitan esa mayoría, el de la Chunta Aragonesista, el del BNG, el de Podemos y el de Izquierda Unida, que parece que están en contra de un sistema que va en contra de la igualdad, que es una de las bases de la izquierda política desde hace 150 años. ¿Ustedes confían, y usted personalmente confía, en que no hará falta tampoco que hagan excesiva oposición, digo el principal partido de la oposición, porque esto se va a desmoronar sí o sí? Bueno, nosotros lo primero que decimos es, oye, ¿qué decía el Partido Socialista antes de hacerle falta los votos de los independentistas y separatistas en relación con la amnistía? Con la independencia fiscal. ¿Qué decía la señora Montero hace 20 días? Que no se produciría. ¿Qué hemos visto el otro día, la toma de posición de ella? Todo lo contrario, defendiendo esa independencia fiscal, defendiendo el cupo catalán y defendiendo que era lo mejor que se podía hacer. Pero si es totalmente contrario a lo que dijo hace 20 días, 25 días. Hemos visto un gobierno que dijo que nunca habría indultos, ha habido indultos, un gobierno que dijo que no habría amnistía, ha habido amnistía, un gobierno que dijo que no habría independencia fiscal, ha habido independencia fiscal, y los catalanes dicen que lo siguiente será el referéndum. ¿Todo vale para ser presidente del gobierno? Esa es la contestación, la pregunta. ¿Todo vale? Se supone, se les presupone que van a llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que este Tribunal Constitucional dará el visto bueno a algo que para mucha gente y muchos especialistas, juristas entre ellos, atenta básicamente contra el principio de igualdad entre los españoles? Pues lo primero es, como dices, el paso dentro del ámbito del Congreso, en el que difícilmente Compromís, por ejemplo, que defiende un sistema... O sea, aquí tenemos que partir de una idea: a los catalanes, a los valencianos, a los vascos, a los extremeños, a los madrileños, a los gallegos, hace falta un nuevo sistema de financiación. Si la propia AIREF ha dicho que los costes de la sanidad y la educación se han incrementado un 40% como consecuencia del COVID, si el envejecimiento de la población lleva un sobrecoste de las pensiones, pero también un sobrecoste de la sanidad y las políticas sociales, si hay que hablar de un nuevo sistema de financiación, somos los primeros que lo dijimos, el primero que lo ha dicho Feijóo y el primero que ha dicho que lo primero que hará nada más llegar. Pero hay que hacerlo entre todos, hay que hacerlo consensuado, hay que hacerlo con el acuerdo. Es el camino que tenemos que tomar. El segundo paso: si en el Congreso tuviese viabilidad, tendremos que buscar cualquier fórmula para intentar evitar que esa diferencia se produzca. Oye, hay pronunciamientos ya, incluso sentencias del propio Tribunal Constitucional, que dicen que atentar contra la igualdad, contra la solidaridad, contra la progresividad. Es decir, tenemos un sistema por el que entendemos que aquellos que tienen más aportan más, sea en el IRPF, sea en otros impuestos, lo tenemos así previsto, también en el sistema de financiación, también lo recoge la LOFCA. Entonces, nosotros buscaremos todas las vías que tengamos posibles. Como bien dice, que el Tribunal Constitucional en qué términos se pronunciará. El problema es que este gobierno, y oímos las declaraciones de Puente el otro día, se erigen en el portavoz del Tribunal Constitucional. Ellos mismos dan a entender que el Tribunal Constitucional está politizado, cuando ellos dicen lo que va a hacer. A nosotros lo que nos gusta es respetar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a las instituciones, y esperemos que cuando llegue el momento, evidentemente, el Tribunal Constitucional responda a lo que ya he dicho otras veces y anteriormente. Bueno, Juan Bravo, ha sido un placer tenerle. Esperemos, le emplazo al señor Bravo para que venga ya en septiembre. Perfecto. A ver qué pasa de este sistema de concierto catalán, si es un trampantojo, si es un McGuffin, como decía Gisco, que es decir, ya saben, aquella historia que no iba a ninguna parte, pero desviaba la atención del espectador de la película. Encantado de haberle tenido con nosotros, y esta es su casa. Muchísimas gracias. Encantado. Y a todos ustedes, pues que pasen un buen verano, como el que se han merecido, los que lo hayan pasado ya, el que se merecen, los que vayan a pasarlo como yo, y a los demás nos vemos en septiembre. Un saludo.